buenas tardes, hermanos de la Iglesia Jico. En esta tarde queremos abrir la palabra de Dios nuevamente y les mando saludos. Y hermanos, sería muy bueno que si usted está reproduciendo este mensaje, pudiera dejarnos ahí un comentario, un me gusta, un like le llaman, y a dejar algún comentario de cómo el Señor bendijo la predicación, cómo le fue de bendición. Y sería muy bonito, hermano, de verdad son de bendición los comentarios cuando luego nos mandan alguna palabra de gratitud o algún comentario de cómo Dios usó la predicación. Y eso yo creo que también no solo es de bendición, sino también a mí me anima mucho, y además me hace ver qué hermanos están ahí, ¿verdad? Viendo la palabra de Dios. Y bueno, los domingos en la tarde, hermanos, estamos viendo la serie que le titulamos Explorando el Antiguo Testamento, y lo estamos haciendo libro por libro. En esta tarde vamos a ver el libro de Jeremías, así que le animo a que la abra el bendito libro en Jeremías capítulo 1, y preparemos nuestro corazón para alistarnos y que sea tierra buena, tierra preparada, buen terreno para que la palabra de Dios pueda ser plantada. Hermanos, sigamos orando por los hermanos que han enfermado, sigamos orando por los hermanos que están batallando y por el regreso. Sería muy lindo que el Señor nos permita regresar en julio ya, ¿no? Pero necesitamos orar, necesitamos que nuestro Estado de México pase, se mueva en el semáforo, y también el municipio pueda dar luz verde para poder reunirnos, hermanos. Hermanos, vamos a hacer una oración. Si usted ya tiene su Biblia en el libro de Jeremías capítulo 1, vamos a orar y pedirle al Señor su ayuda. Señor, en esta hora te doy gracias por el privilegio de predicar tu palabra a tu Iglesia Jico, a mis hermanos. Te doy gracias por la oportunidad de abrir este santo libro una vez más, y te rogamos que tu Santo Espíritu nos llene. En mi parte me llenes para que pueda ser claro, breve, conciso, y que tu palabra pueda ser poderosamente aplicada en nuestra vida. Y también te ruego por que mis hermanos con sus oídos puedan ser llenos de tu Espíritu para cachar lo que tú tienes para sus vidas. Ayúdame, Señor, a ser de bendición. Ayúdanos a tener este tiempo de manera muy especial, y Padre, ayúdanos con las distracciones. También te ruego por los hermanos que están ahorita enfermos, que tú les sostengas, les fortalezcas, suplas para todos los medicamentos, y que ellos puedan levantarse de las enfermedades que tengan, o si alguno también pueda tener incluso el COVID, que tú le saques victorioso de esa enfermedad. Quédate con nosotros, bendice la predicación. Te lo rogamos todo esto en Cristo Jesús. Amén. Hermano, hermana, ¿alguna vez te has enfrentado con luchas en tu vida cristiana? Si no las has tenido, probablemente las tendrás en cierto punto. Probablemente no entiendes por qué Dios te permite una situación muy difícil, muy particular. O tal vez quizás puede que estás sirviendo al Señor tú fielmente ahí en tu lugar. Tal vez eres una sierva de Dios, eres un siervo de Dios, tal vez estás en la iglesia sirviendo al Señor, y a pesar de eso sufres de quebranto de corazón porque sientes que la gente no te quiere escuchar, no ves los resultados que tú quisieras. Y hermanos, la vida del profeta Jeremías nos ilustra todas estas actividades, todos estos casos que acabo de mencionar, y nos ilustra qué tan costoso puede ser servir a nuestro Dios. En esta tarde exploraremos el libro de Jeremías juntos, hermanos, y al inicio de este libro, al leerlo por primera vez, puede ser un poco difícil por las profecías que contiene, pero debemos de tratar de encontrar el sentido del libro de Jeremías para nuestra vida. Muchas veces tratamos solo de entender qué dice, pero también, además de entenderlo, tenemos que ver cómo me afecta mi vida espiritual. Yo creo que Dios nos obsequió este libro en nuestra vida espiritual con un propósito. Yo creo que cada libro de la Biblia tiene un propósito muy peculiar. No todos los libros de la Biblia sirven para lo mismo, hermanos. Sí, toda la Biblia es útil
para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios esté preparado para toda buena obra. Sí, pero cada libro tiene su propósito muy peculiar. Y Jeremías, hermanos, como persona nos muestra una característica muy especial. Nos muestra la resistencia ante los muchos obstáculos para hacer lo que Dios nos pidió. No siempre es fácil hacer lo que Dios pide, y la cualidad que debemos aprender de este personaje es la resistencia. Yo le titulé a este profeta el profeta resistente. Algunas otras personas le han llamado el profeta que llora, porque es un hombre muy melancólico, un hombre que sufre mucho por el servicio del Señor. Pero, hermanos, a través del lloro, de la lamentación que hace Jeremías, lo más importante no es su sufrimiento. Lo más importante, yo creo, es su resistencia, porque a pesar del lloro, a pesar de los obstáculos, a pesar del sufrimiento, él fue resistente y fue fiel hasta el final. Y yo creo que eso nos enseña mucho a nosotros, hermanos. Tal vez tú sientas que no puedes ya más, tal vez como cristiano sientes que tienes tantas luchas, tal vez algunos hermanos están enfermos, como hace ratito orábamos, y tratamos de salir adelante, pero sentimos que no podemos hacerlo, que no tenemos el poder, las fuerzas para seguir adelante. Pero un tremendo ejemplo de resistencia espiritual es el profeta Jeremías. Hermanos, vamos a ver entonces en qué consiste este libro tan precioso. Y quisiera que vayamos a Jeremías capítulo 1, y vamos a leer versículos del 1 al versículo 10. Por favor, sígame ahí con su vista y vea lo que dice la palabra de Dios, hermanos. Las palabras de Jeremías, hijo de Hilcías, de los sacerdotes que estuvieron en Anatot, en tierra de Benjamín. Palabra de Jehová que le vino en los días de Josías, hijo de Amón, rey de Judá, en el año 13º de su reino. Le vino también en los días de Joacim, hijo de Josías, rey de Judá, hasta el fin del año 11 de Sedequías, hijo de Josías, rey de Judá, hasta la cautividad de Jerusalén en el mes quinto. Como usted nota, hermano, ahí está introduciéndose que son palabras de Jeremías, y estuvo en el reinado del rey Josías, del rey Joaquín, del rey Sedequías, hasta la cautividad. Entonces tuvo un periodo de servicio bastante amplio. Continuamos, dice: vino pues palabra de Jehová a mí diciendo: antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Y yo dije: Señor Jehová, he aquí, no sé hablar porque soy niño. Y me dijo Jehová: no digas soy un niño, porque a todo lo que te envíe irás tú y dirás todo lo que te mande. No temas delante de ellos, porque contigo estoy para librarte, dice Jehová. Y extendió Jehová su mano y tocó mi boca, y me dijo Jehová: he aquí he puesto mis palabras en tu boca. Mira que te he puesto en este día sobre naciones y sobre reinos, para arrancar y para destruir, para arruinar y para derribar, para edificar y para plantar. Hermanos, veamos algunas cosas sobre este libro de Jeremías, tanto en su persona como también el libro. Vamos a sacar algunas aplicaciones pertinentes para nuestra vida espiritual, hermanos. En primer lugar, quiero que veamos la identidad del profeta Jeremías. ¿Quién fue el profeta Jeremías? Jeremías nació, hermanos, en los días del rey más perverso de Judá, que fue el rey Manasés. De todo el reino de Judá, el reino del sur, el rey más perverso fue Manasés. Manasés fue lo que Acab fue para el reino del norte. El peor rey, el más perverso, el que se empeñó más en hacer lo malo delante de Dios. Y Jeremías nació y vivió en esos tiempos. Entonces Jeremías no vivió en un tiempo espiritual, en un tiempo donde la nación estaba inclinada hacia lo bueno o hacia los caminos de Dios, o no. Era un tiempo donde
lo normal era que la gente se alejara de Dios, que la gente idolatrara, que la gente estuviera metida en otras cosas y despreciara el nombre de Dios. Y eso, hermanos, yo creo que nos hace ver que Jeremías nació en una sociedad muy parecida tal vez a la nuestra, una sociedad anti Dios, una sociedad que no apoya lo espiritual, que tú dices ser cristiano y no te van a aplaudir, no te van a felicitar, al contrario, te pueden hasta escarnecer, se pueden burlar de ti, pueden hacerte bromas, te pueden apodar, te pueden decir de cosas. Y hermanos, Jeremías nació en ese tiempo difícil. Jeremías fue llamado por Dios muy joven. Él dice en el pasaje que leímos, yo soy niño, y algunos creen que tenía la edad más o menos de 14 años, era todo un adolescente, hermanos. Así que Jeremías siente desesperación e incompetencia al ser llamado. Pero a pesar de eso, Jeremías sirve a Dios y sirve por 40 años como profeta de Dios. Qué bonito testimonio de alguien que empezó muy joven, pero dio toda su vida y todas sus décadas al Señor, hermanos. Alguien dijo que Jeremías es una de las figuras más coloridas en la historia hebrea, pues sabemos que de este hombre mucho más que de otros profetas. De Jeremías sabemos su personalidad, hermanos, sabemos su carácter, sus emociones, mucho más que cualquiera de los profetas antiguotestamentarios. Jeremías era muy melancólico, hermanos, era muy sensible. Y a la vez tuvo mucho sufrimiento, por lo que nos es un ejemplo de resistencia. Muchas veces creemos que la gente muy sentimental es débil. Les decimos, ¿verdad? El corazón de pollo, así les llamamos aquí en México, a las personas que son muy sensibles, que fácilmente lloran, que sienten mucho aquí en el corazón. Pero hermanos, eso no es una debilidad. Yo veo aquí en Jeremías, a pesar de ser melancólico, él, a pesar de que sufrió, a pesar del menosprecio de las pruebas, a pesar de las emociones negativas que tuvo, él fue fiel a Dios. Jeremías fue contemporáneo, hermanos, de varios profetas que conocemos, como Sofonías, Habacuc y posiblemente Abdías. Y una peculiaridad de Jeremías es que él empezó a servir desde muy joven. Y Dios le pidió no casarse nunca ni tener hijos. Escuchen Jeremías 16, 1 al 4, bueno, nada más los primeros 2 versículos, dice, vino a mí palabra de Jehová diciendo, no tomarás para ti mujer, ni tendrás hijos ni hijas en este lugar. Dios, por alguna razón, tenía preparado para Jeremías que él fuera soltero toda su vida. Entonces es muy peculiar su vida y de alguna manera tuvo una vida de soledad. Algunos hemos batallado con la soledad en nuestra vida. La soledad puede ser peligrosa, puede dañar a una persona, y por eso es importante agarrarnos de Dios en medio de la soledad. La tradición antigua, hermanos, nos dice que Jeremías fue apedreado antes de morir. Fue apedreado y de esa manera murió, ¿verdad? Como mártir. Pero es un ejemplar personaje, porque él fue fiel hasta la muerte. Y Jeremías, hermanos, es el obvio autor de este libro, junto con el libro de Lamentaciones. Por eso en nuestra Biblia los tenemos juntos, Jeremías y Lamentaciones, porque son 2 libros que escribió el mismo Jeremías. Ahora, es posible que Jeremías no lo haya escrito necesariamente con su pluma, sino que él usó a un secretario llamado Baruc, al que le dictaba el contenido del libro. Entonces, escuchen lo que dice Jeremías 36:4. La Biblia dice, aconteció en el 4.º año de Joacim, hijo de Josías, rey de Judá, que vino esta palabra de Jehová a Jeremías, diciendo, toma un rollo de libro, y escribe en él todas las palabras que te he hablado contra Israel y contra Judá y contra todas las naciones, desde el día que comencé a hablarte, desde los días de Josías hasta hoy. Quizá oiga la casa de Jehová todo el mal que yo pienso hacerles, y se arrepienta cada uno de su mal camino, y yo perdonaré su maldad y su pecado. Y llamó Jeremías a Baruc, hijo de Neerías, y escribió Baruc de boca de Jeremías en un rollo de libro todas las palabras que Jehová le había hablado. Noten cómo Baruc era un amigo cercano a Jeremías y pues era el secretario de alguna manera, ¿verdad? A que se le dictaban las palabras de Dios. Jeremías hablaba y Baruc registraba. Entonces eso pasa específicamente con el libro de Jeremías. Ahora, hermanos, quisiera que vayamos a algunas lecciones, porque el libro de Jeremías sí está lleno de muchas profecías
en referencia a Israel y a Judá. Pero lo importante de leer el libro de Jeremías no solamente es entenderlas, el contexto, interpretarlas correctamente, sí, hermanos, pero yo quiero ser un poco práctico. Y por eso es que solamente voy a hablar específicamente más de Jeremías como persona, más que del libro, porque lo más sobresaliente del libro de Jeremías es la personalidad de Jeremías. Es interesante que nos deja ver este libro mucho de quién era él, cómo sentía, y es increíble lo que él pasa. Las batallas que pasa él son batallas que tal vez tú y yo tengamos, y nos ayudan sus batallas a poder superar las nuestras. Veamos algunas lecciones prácticas del libro de Jeremías. En primer lugar, hermanos, Jeremías nos enseña que un adolescente puede servir a Dios y que Dios está interesado en la vida de los adolescentes, de los jóvenes. Dios puede llamar a un joven y para su servicio. Y es muy importante, hermanos. Jeremías era un adolescente de 14 años cuando Dios le llamó a servirle. En el versículo 6 de nuestro texto, Jeremías 1:6, él dice, y yo dije, Señor Jehová, he aquí no sé hablar porque soy un niño. Esta palabra tiene que ver con un adolescente, ¿verdad? Algunos le sitúan en los 14 años. Y piensen en esto, hermanos. Aunque la juventud tiene poca experiencia, tiene mucho que aprender, comete a veces muchos errores, la juventud tiene mucho que ofrecer a Dios. Si usted tiene hijos jóvenes, hermanos, aliéntelos a servir. No le dé miedo que Dios los llame al ministerio. No le dé miedo que sus hijos se involucren, que pasen tiempo en la iglesia. Muchas veces los papás les dan miedo de que pasan tanto tiempo allá, quién sabe qué están haciendo. Sí hay que estar viendo sus vidas, cuidándolos, pero hermanos, no lo desaliente de servir a Dios, no lo desaliente de amar las cosas de Dios, porque usted debe de entender que la vida de los jóvenes es muy preciosa en las manos de Dios. Recuerda, hermano, que Dios lo que ve en un joven es que este joven puede darle todo su amor, toda su entrega, toda su lealtad, su pureza, su fidelidad y todo el resto de su vida. Algunos que ya estamos más grandes, tal vez a algunos incluso mayores que yo, podemos darle lo que tenemos, pero no tenemos ya tantos años de vida. Un servidor está alrededor de la mitad de su vida y me falta la segunda mitad de mi vida. Pero un joven tiene toda su vida por delante y puede servirla y usarla para Dios. Hermano, recuerde que hay grandes héroes de la fe en la Biblia que fueron menores de 20 años. Por ejemplo, Daniel, cuando se propuso en su corazón no contaminarse con la comida ofrecida a los ídolos del rey Nabucodonosor, Daniel no tenía más de 20 años. Y todos admiramos su pureza, su firmeza ante este asunto de que lo querían obligar a comer comida ofrecida a los ídolos. Y Daniel no tenía más de 20 años. Se puede ser un joven puro, firme, aunque sea menos de 20 años. María fue una jovencita fiel a Dios y ella fue escogida para dar al mundo, traer al mundo al Señor Jesucristo, humanamente hablando. Pero María no tenía más de 20 años. Algunos piensan que tenía unos 14, 16 años. Y esa edad, para tener un hijo a esa edad, sería algo verdaderamente escandaloso. Sin embargo, hermanos, Dios escogió a una señorita menor de 20 años para traer a su Hijo Jesucristo al mundo. También, aunque nosotros no adoramos ni veneramos a María, porque la Biblia no enseña la mariolatría, no enseña que veneremos a María. Ella era una mujer que necesitaba la gracia de Jesucristo, era una mujer común como nosotros, pero una mujer fiel y menor de 20 años. También David, hermanos, derrotó al gigante Goliat cuando todos temían de su poder. David, menor de 20 años, fue y enfrentó al gigante. Qué bonito que un joven puede tener fe, puede enfrentarse a grandes retos, aunque sea menor de 20 años. Y también José el soñador, hermanos, fue puro en tiempos de tentación y agradó al Señor. Y son ejemplos, hermanos, de jóvenes, personajes que admiramos en la Biblia y que a veces no nos damos cuenta que eran muy jovencitos. Y en el caso de Jeremías, él fue uno de ellos. Dios llamó a Jeremías para servirle desde pequeño, y eso nos debe recordar que Dios tiene el propósito de que desde pequeños, desde pronto le sirvamos al Señor. Si usted acaba de recibir a Cristo, sírvale, busca involucrarte en algún área en las cosas de Dios, busca servirle desde temprano.
Algunas personas me han dicho, ¿cómo me hubiera gustado recibir a Cristo más joven para poder servir más a mi Señor? Y sería bonito, hermano, sería bonito que usted y yo pudiéramos servir a Dios lo más pronto que pudiéramos. Hermanos, también otra cosa más, Dios tiene siempre propósitos para la vida de los jóvenes. Nosotros no somos simples animales evolucionados que por mera coincidencia terminamos aquí en esta tierra, ¿verdad? Y resulta ser que pues hay vida aquí en el planeta, pero fue accidental. Bueno, a lo mejor algunas personas piensan que su vida es un accidente, pero en la Biblia vemos que la vida de los jóvenes tiene todo un propósito. Dios nos creó con un propósito y, hermanos, nuestra vida tiene valor para Dios, no es un accidente. Noten, hermanos, varias cosas que Dios le dijo a Jeremías para confirmar que Dios estaba muy interesado en su vida como joven. Vean el versículo número 5, fíjense lo que Dios le dijo a Jeremías: antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Hermanos, yo veo aquí que Dios le está diciendo algo muy precioso a Jeremías. Le está diciendo: mira, Jeremías, tú tienes miedo, tú tal vez te sientes muy joven, te sientes inexperto, te sientes inapropiado, pero quiero decirte que desde que tú fuiste concebido en el vientre de tu mamá, para mí ya eras importante y estaba observando, cuidando con detalle tu formación. Por eso Dios nunca aceptaría el aborto voluntario, porque Dios, desde que somos concebidos, Dios nos presta atención y Él va forjándonos con sus manos. También dice que la Biblia que Dios lo formó, lo guió y también lo escogió y lo santificó. La palabra santificar significa lo separó de las multitudes con un propósito especial. Y hermanos, déjeme decirle a usted que así como Dios tuvo especial atención en Jeremías desde el vientre, yo creo verdaderamente que toda persona nacida tiene el cuidado de Dios, tiene un propósito especial de Dios. Muchos alguna vez hemos pensado que no tenemos razón de vivir aquí. Yo lo pensé antes realmente de conocerle al Señor. Y muchos jóvenes viven desorientados, viven sin un propósito claro en su vida. Pero joven, déjame decirte que para Dios tú eres importante. Y para Dios es importante que toda persona haga dos cosas: que reciba a Cristo como su Salvador y que entregue su vida al Señor, que cumpla los propósitos que Dios tiene para su vida. Un cristiano jamás debería considerar el suicidio, hermanos, porque como creyente hay dos cosas que debemos recordar: que nuestra vida fue comprada por precio de sangre. La sangre de Cristo fue lo que costó nuestra salvación y le pertenecemos. Por eso no podemos tomar nuestra vida, porque fue comprada por un precio. Y además, porque Dios tiene planes para tu vida. No podemos suicidarnos si entendemos que Dios tiene todavía asuntos que hacer con nosotros en nuestra vida. Por eso Filipenses 1:6 dice: estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Así que no podemos vivir como si Dios no tuviera planes en nuestra vida. No podemos pensar que no tenemos ninguna razón para vivir cuando Dios tiene planes preciosos para nosotros. Así que, hermanos, es importante que sepamos, tanto los jóvenes son preciosos en la vida cristiana, en las manos de Dios, como también nuestra vida, hermanos. Tenemos propósitos. Mientras estemos vivos, hermanos, Dios nos permite vivir en esta tierra porque Él tiene propósitos. Si Él ya no tuviera propósitos, no necesitaría suicidarte. Dios te llamaría a su presencia cuando ya hayas cumplido todos los propósitos que Él tiene en su vida. Pero, hermanos, muchos hermanos tienen problemas de salud. Algunos hermanos, los doctores le dicen que ya pues tienen sus días contados y siguen viviendo años y años a sorpresa de los médicos. Y ellos se preguntan: ¿cómo es que le hacen? Es que Dios sigue teniendo propósitos contigo, por eso. Así que Jeremías nos enseña acerca de una vida con propósito que tiene Dios para nosotros y también para la vida de los jóvenes. En segundo lugar, hermanos, quiero que hablemos que la persona de Jeremías es un tipo de Cristo.
en el sufrimiento que tuvo por su pueblo. Hermanos, Jeremías fue un hombre que sufrió bastantes cosas. Jeremías sufrió profundamente en su vida. Por ejemplo, sufrió al ver a su gente ser literalmente aniquilada, asesinada, abusada. Fueron llevados en cautiverio a Babilonia como esclavos. También él sufrió de latigazos, de humillación pública por el sacerdote Pasur. Esto es en Jeremías 20, 1 al 6. También Jeremías sufrió el desprecio de sus colegas. Los mismos profetas lo menospreciaban. Ellos se habían vendido para profetizar falsamente, y entonces Jeremías era el único que profetizaba genuinamente la palabra de Dios, y por eso fue escarnecido, fue atacado. También sufrió la experiencia de casi morir. Lo querían matar y lo aventaron en una cisterna con lodo cenagoso y lo tuvieron que salvar. Él se estaba hundiendo y él sentía que se iba a morir, pero Dios usó un personaje para levantarlo y sacarlo de ahí. Estuvo a punto de morir por servir a Dios. También él sufrió el ser llevado en contra de su voluntad a Egipto por los judíos necios y desobedientes a la palabra de Dios. También Jeremías sufrió de mucha soledad. Decíamos que él no se le permitió casarse ni tener hijos, y pues aunque tenía familiares, pues pensamos que él tenía mucha soledad. Hermano, pero esto nos hace pensar en el Señor Jesucristo. Jeremías sufrió mucho, pero nuestro Salvador también sufrió mucho. Uno de los títulos legendarios de nuestro Salvador es varón de dolores, experimentado en quebranto, dice Isaías 53. Y hermanos, Jeremías, podemos decir que se parecen al Señor Jesucristo en que Él sufrió, pero aguantó el sufrimiento por amor al Señor. De Jeremías podemos decir que hay cierta ternura, cierta cualidad emocional en sus profecías. Además, así como Jeremías llora por Jerusalén, así el Señor Jesucristo llora por Jerusalén porque no quisieron venir al Señor. Así que Jeremías es un tipo de Cristo, hermanos. Pero a pesar de todo este dolor, no fue una excusa para no ser fiel al Señor. Jeremías aguantó el sufrimiento y fue fiel. Y el Señor Jesucristo, aún siendo quebrantado y siendo experimentado en dolor y sufriendo la cruz, fue fiel hasta la muerte y muerte de cruz. Así que, hermanos, es admirable cuando Jeremías, a pesar del sufrimiento, siguió adelante. Hermanos, humanamente hablando, se dice que la mujer tiene la capacidad de aguantar el dolor en una mayor proporción que el hombre. Se le llama el umbral del dolor. Eso significa que Dios le dio a la mujer la capacidad de aguantar más dolor, por eso ellas dan a luz y es un tremendo dolor, y su umbral del dolor, se dice, es más alto que el del hombre. Hermanos, Jeremías, espiritualmente hablando, tuvo un gran umbral que nos enseña a resistir a través del dolor. Es admirable su resistencia, hermanos. Jeremías es un ejemplo inspirador para los creyentes que, sin entenderlo, están sufriendo mucho. Yo no sé si usted allá atrás, del otro lado de la pantalla, hermano, está sufriendo con una enfermedad muy grande, pero quiero decirle que Jeremías se podría sentar con usted a tomar un té, a tomar un café, y le animaría y le diría: yo sé cómo estás tú, yo sé cómo sientes, yo sé tu dolor, yo también experimenté así, pero es posible refugiarnos en el dolor, en el Señor, y seguir adelante por la fe. Hermanos, es muy bonita esta enseñanza, que en medio del sufrimiento se puede ser fiel al Señor, como lo fue Jeremías. A propósito, Jeremías se parecía al Señor Jesucristo en esto. Por eso es un tipo de Cristo. Quiero preguntar si tú te pareces al Señor Jesucristo en algo, porque, hermanos, los creyentes debemos ser conformes a la imagen de su Hijo Jesucristo. Así que, hermanos, recordemos que así como Jeremías se parecía a Cristo, usted y yo debemos parecernos al Señor Jesucristo. En tercer lugar, hermanos, quiero ver otra aplicación. El libro de Jeremías nos enseña que Dios quiere que aprendamos a ser moldeables. Vaya por favor al libro de Jeremías, pero ahora capítulo 18. Y en el capítulo 18, hermanos, usted va a ver cómo Dios le dice a Jeremías algunas instrucciones, y Él quiere que su pueblo sea moldeable. Jeremías le da un mensaje de Dios al pueblo israelí y se queja Dios
contra ellos diciendo: ¿por qué ustedes no son tan moldeables como el barro? ¿Cómo ustedes no se dejan moldear como el barro se deja moldear por las manos del alfarero? Y Dios nos enseña su deseo de que cada creyente sea moldeable y que la nación fuera moldeable. Noten, hermanos, Jeremías 18 dice: palabra de Jehová que vino a Jeremías diciendo: levántate y vete a casa del alfarero, y allí te haré oír mis palabras. Y descendí a casa del alfarero, y he aquí que él trabajaba sobre la rueda. Y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano, y volvió y la hizo otra vasija según le pareció mejor hacerla. Entonces vino a mí palabra de Jehová diciendo: ¿no podré yo hacer de vosotros como este alfarero, oh casa de Israel? Dice Jehová: he aquí que como el barro en la mano del alfarero, así sois vosotros en mi mano, oh casa de Israel. Mis hermanos amados, después de este mensaje, el pueblo de Israel no quiso amoldarse a lo que Dios quería para ellos. Hermanos, nosotros debemos sacar una lección muy importante. Dios quiere que aprendamos a tener maleabilidad, es decir, ser moldeables por Él. Después de recibir a Cristo, hermanos, todos somos una nueva criatura en Cristo, dice la Biblia, pero es una criatura que necesita ser moldeada para que vivamos la nueva vida que Dios tiene preparada para nosotros. Segunda de Corintios 5:17 dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron. Y luego dice: he aquí, todas son hechas nuevas. Esa frase, he aquí todas son hechas nuevas, no es un evento instantáneo, sino es un proceso en el que Dios nos va moldeando para hacer las cosas nuevas. Es decir, hermanos, Dios está anhelando moldear tu vida para hacer de ella lo que Él quiere que tú seas. Hermanos, ¿cuántos cristianos hay ahí que no permiten que Dios les moldee en su vida cristiana? Dios quiere moldear tu carácter. Hay gente cristiana que no se deja moldear en su carácter. Dios quiere moldear tu carácter. Dios quiere moldear tu personalidad. Dios quiere moldear tu manera de sentir, tus sentimientos. Dios quiere moldear tus deseos, tus planes y tus propósitos. El cristiano no puede nada más desear y planear y tener propósitos de su corazón. Realmente Dios va moldeando para que tengamos deseos espirituales, porque Dios pone el querer como el hacer por su buena voluntad. Así que Dios pone unos nuevos deseos y es importante que nos dejemos moldear, hermanos. También Dios quiere moldear tu manera de ser como papá, tu manera de ser como mamá o tu manera de ser como esposo o como esposa. Dios quiere moldear tu manera de trabajar, tu manera de estudiar. Honestamente, yo fui muy mal estudiante. En la preparatoria, en la secundaria fue nefasto, hermanos. Pero en la preparatoria Dios trabajó en mi vida, me disciplinó y me corrigió. Y cuando me puse a cuentas con el Señor, hermanos, el Señor no solo me permitió rescatar la preparatoria, porque casi me corren de la preparatoria, y lo digo para vergüenza mía. Pero hermanos, déjenme decir algo muy precioso que hizo Dios en mi vida. Él me enseñó a ser un buen estudiante y no solamente a rescatar mi prepa, me permitió entrar a la universidad y lo que era un joven completamente nefasto para los estudios, Dios me fue moldeando para ser mejor estudiante. Y el estudiante que en la prepa habría de casi ser corrido, en la universidad no solamente pude acabarlo, hermanos, sino que me permitió el Señor acabar con un promedio de 9 en la carrera de manera general. Y para mí eso es algo que le doy todo el crédito, de verdad, toda la gloria al Señor, porque yo era un terrible estudiante, la verdad, pero Dios me moldeó y me enseñó. No pretendo ser el mejor estudiante, pero Dios me bendijo en mis estudios, porque yo quería ser moldeado por Él. Y hermano, yo creo que todo estudiante debe de ser un estudiante excelente, porque Dios quiere moldearte y quiere que a través de tus estudios seas un gran estudiante y des testimonio de tu fe. Dios quiere moldear también tu servicio a Él, quiere moldear tu relación con el sexo opuesto, quiere moldear tus hábitos diarios. Déjate moldear. Sé como barro moldeable. Tenemos que dejarle a un Dios el derecho de moldearnos, de corregirnos, hermanos. Déjate corregir
por Dios, por su palabra, por la predicación en la iglesia, por tu pastor, por tus padres y por tu pareja. Porque tu pareja ve qué error estás cometiendo. Y a veces el hombre es demasiado obstinado y machista y orgulloso para reconocer sus errores. Y su esposa se los dice. Pero un hombre que es moldeable por Dios escucha a su esposa y aprende de sus errores. No la escarnece, no la avergüenza, no la cachetea. Es un hombre que escucha porque quiere ser moldeado por Dios. Así que Jeremías nos enseña mucho de ser moldeable, hermanos. Ahora vamos a otra lección, hermanos, en nuestra Biblia. Vamos a ver del ardor de Jeremías para continuar obedeciendo a Dios. Jeremías 20, versículo 9. Vemos que Jeremías había sufrido mucho, decíamos, pero Jeremías capítulo 20, versículo 9, vean lo que sentía Jeremías, es admirable. Noten, hermanos, cómo dice Jeremías: y dije, no me acordaré más de él, ni hablaré más de su nombre. No obstante, había en mi corazón como un fuego ardiente metido en mis huesos. Traté de sufrirlo y no pude. Hermanos, este versículo es muy interesante porque él dice, había fuego en mis huesos. Lo que está diciendo es, yo intenté, por todo el sufrimiento, intenté alejarme de Dios, olvidarme de Dios. Y Jeremías tuvo ciertos indicios, ciertos síntomas de lo que hoy la psicología moderna le llamaría depresión. La depresión es una de las enfermedades más comunes en nuestra sociedad moderna. Y Jeremías, yo creo que tenía depresión por todos los síntomas que hoy se les identifican. Incluso gente por la depresión piensa en suicidarse por una depresión mal atendida. Y hermanos, el único remedio que el hombre tiene a la mano es o un psicólogo, o un psiquiatra, o medicamentos, o apaciguar los síntomas o las raíces. Pero hermanos, solo Dios puede tratar con una depresión. Y el libro de Jeremías nos enseña a un hombre sufriente que fue ayudado por Dios, un hombre en depresión que Dios le ayuda a levantarse, hermanos. Y veo que aquí tenía un fuego en su interior que le hacía seguir adelante, hermanos. Y yo le quiero animar que usted piense en esto, que aunque usted se sienta terrible, aunque usted esté mal, aunque usted haya tenido mucho sufrimiento, usted puede levantarse y seguir adelante. Aún si tuviera depresión, hermanos, yo he conocido a muchos hermanos en Cristo y penosamente yo debo de compartir que yo sufrí depresión varios años. Psicológicamente hablando, se me detectó depresiones cuando estaba en mi juventud. Y déjeme decirle una palabra verdadera, hermano, y esperanzadora. Dios tiene poder para salvar el alma en Cristo Jesús, pero también Dios tiene poder para rescatar cualquier alma de la depresión. Tal vez usted no lo sabe, pero debe estudiarlo. El libro de Jeremías nos habla de que Jeremías tenía depresión. Elías tenía depresión. Si un psicólogo hubiera visto el caso de Jeremías, de Elías y de Job, los hubiera diagnosticado con depresión muy severa. De hecho, varios de ellos anhelaban su muerte. Tenían profundas depresiones y dolor emocional, pero Dios levantó a estos 3 héroes de la fe. Y Dios puede restaurarte y levantarte a ti. Por eso, dentro del corazón de Jeremías había un fuego ardiente metido en sus huesos y que le hizo levantarse y seguir predicando, hermanos. Lo más importante de Jeremías es que a pesar de sus depresiones, él siguió obedeciendo al Señor con ese fuego en su interior, hermanos. ¿Quién de nosotros estaría dispuesto a permanecer fiel por 40 años sabiendo que no tendríamos fruto alguno, que no ganaríamos ni un alma para Cristo? Imagínese usted. Pero Jeremías tuvo la resistencia de servir a Dios con ese fuego en su interior a pesar de sus depresiones. Ha habido gente que ha sido grandemente usada por Dios y que tuvo depresiones. Uno de ellos fue el gran predicador Charles Spurgeon. Si usted lee uno de sus libros, Discurso a mis estudiantes, en uno de esos capítulos, él habla de las depresiones que él tiene y que un predicador, un siervo de Dios puede que tenga. Pero las depresiones no deben detenernos, hermanos. No hay depresión con la que Dios no pueda lidiar y no hay situación del corazón, no hay sentimiento
momentos que Dios no pueda consolar y levantarnos y seguir adelante, hermanos, porque tenemos a Cristo en nuestro corazón y la palabra de Dios es como un fuego que nos hace levantarnos y seguir adelante. Así que es preciosa esta lección. Vamos a ver una última lección, hermanos, en el mismo capítulo. Dios le da una esperanza bonita. Jeremías aprendió a confiar en Dios en medio de sus dolores, en que Dios era como un poderoso gigante ante las adversidades. Nota el versículo 11 de nuestro capítulo, ahí mismo. Fíjese cómo dice la Biblia, mas Jehová está conmigo como poderoso gigante. Por tanto, los que me persiguen tropezarán y no prevalecerán. Serán avergonzados en gran manera porque no prosperarán. Tendrán perpetua confusión que jamás será olvidada. Hermanos, yo veo aquí como Jeremías muchas veces se preguntó por qué Dios permitía tanto sufrimiento para él, pero él era un hombre de profunda comunión con Dios, y era un hombre que sabía que podía confiar en Dios en sus más profundos sentimientos, pensamientos y sufrimientos. Y hermanos, Jeremías sabía que aunque era muy grande su problema, muy fuerte de su situación, tenía un poderoso gigante con él. Hermanos, el gigante Goliat era terrible. Y solo un jovencito tuvo las agallas de enfrentarlo. David sabía que podía enfrentarlo, no porque él fuera muy valiente, sino porque él sabía que su Dios era un poderoso gigante en comparación con con Goliat, el gigante. Hermano, tal vez usted esté enfrentando un gigante en su vida. ¿Qué gigante tiene usted frente a usted? Ese gigante le produce miedo, le produce tal vez desesperanza, o piensa que es imposible vencerlo. Tal vez sea una enfermedad que tiene usted que no ha podido vencer, tal vez sea un vicio con el que lucha, tal vez sea un pecado recurrente, o tal vez un problema matrimonial. ¿Qué es? ¿Quién es tu gigante? Quiero decirte que tú puedes vencer ese gigante si te agarras del poderoso gigante que es nuestro Dios. Hermano, hermana, te quiero invitar a que puedas leer el libro de Jeremías más a fondo, pero que lo busques leer para entenderlo, pero también para especialmente las personas muy sensibles, las melancólicas, pueden identificarse mucho con este personaje. Pero sobre todas las cosas, debemos recordar que a pesar de todo lo que sufrió Jeremías, él nos enseña resistencia. Resiste. Tal vez llueva el día de hoy, pero mañana vendrá el sol, se acabará la lluvia. Tal vez estás sufriendo, pero resiste. No toda la vida va a ser dolor. Algún día Dios va a ayudarnos a salir adelante, y si duran nuestros problemas, resiste. Se puede resistir en medio de tribulaciones, y Jeremías es un ejemplo de fidelidad y de resistencia a pesar de todas las cosas adversas que vinieron a su vida. Hermano, tú puedes resistir. La gracia de Cristo te puede sostener. Te ruego que tú te aferres al Señor. Él es poderoso gigante y está contigo y conmigo. Vamos a orar para terminar. Señor, gracias por la oportunidad de poder abrir tu palabra y estudiar un momento quién era tu siervo Jeremías, este héroe de la fe, y cómo él nos enseña tantas cosas bellas para ser mejores cristianos nosotros. Ayúdanos, Señor, a ser más moldeables, ayúdanos a ser más como Cristo, ayúdanos también a resistir la depresión, a resistir el dolor, a resistir las presiones, las burlas. Ayúdanos, Señor, a agarrarnos del poderoso gigante que eres tú. Bendice a mis hermanos, fortalécelos, sé con ellos. Tal vez yo no pueda comprender del todo cómo siente su corazón, pero tú sí. Y Jeremías también podría. Solamente ayúdale, Señor, a seguir adelante resistiendo en la fe, resistir al diablo, resistir las presiones y seguir fieles a ti hasta la muerte. Sé con mis hermanos, sé con nosotros, te lo rogamos en Cristo Jesús. Amén. Hermanos, les amamos. No olviden dejar algún comentario ahí en el mensaje. Va a ser de bendición saber que usted estuvo viéndolo, que usted estuvo congregándose en casa, ¿verdad? Escuchando la palabra de Dios. Va a ser de bendición saber que estuvo ahí en su lugar usted, ¿verdad? Les amamos y reciban saludos, hermanos. Estamos viéndonos el siguiente domingo en la tarde. Vamos a ver el libro
siguiente, el libro de Lamentaciones. No se lo pierda porque es la segunda parte de este personaje, pero ahora vamos a hablar un poco más ya de su dolor. Les animamos, hermanos, este domingo en la tarde vamos a ver el libro de Lamentaciones. Dios les bendiga, hermanos. Les mando saludos. Chao.